¿Cómo están? Es un placer que nos acompañen en el canal del Congreso. En este momento llevaremos hasta su pantalla la reunión de trabajo que sostendrá el doctor Enrique de Alba Guerra, vicepresidente de la Junta de Gobierno y presidente del Comité Ejecutivo del Subsistema de Información Demográfica y Social, con integrantes de la Comisión de Gobernación y Población de esta Cámara de Diputados. Le invito a que se quede con nosotros en el canal del Congreso. Bienvenidos. Aquí con nosotros, y al doctor Enrique de Alba, vicepresidente de la Junta. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y al maestro Edgar Bielma, que llegaron en tiempo y forma a la sesión que tenemos el día de hoy. Adelante, diputado. Con gusto, presidenta. Doy lectura a la orden del día, compañeras y compañeros legisladores. Orden del día, número 1, registro de asistencia. 2, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. 3, mensaje de bienvenida del doctor Enrique de Alba Guerra, vicepresidente de la Junta de Gobierno y presidente del Comité Ejecutivo de Subsistemas de Información Demográfica y Social. 4, presentación de los cuestionarios básico y ampliado del Censo de Población y Vivienda 2020. Edgar Bielma, director general de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI. 5, comentarios de los integrantes de la Comisión de Gobernación y Población. 6, clausura. En votación económica pongo a consideración de la Asamblea si es de aprobarse el orden del día. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo de la forma acostumbrada. Muchas gracias. Quienes estén por la negativa, abstenciones, mayoría por la afirmativa, presidenta. Gracias, diputado. Aprobado el orden del día. En consecuencia, pasamos al tercer punto de nuestro orden del día, correspondiente al mensaje del doctor Enrique de Alba Guerra, vicepresidente de la Junta de Gobierno y presidente del Comité Ejecutivo del Subsistema de Información Demográfica y Social. Sea usted bienvenido y tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señora diputada. Buenas tardes, señoras y señores diputados de esta Comisión de Gobernación y Población. Quiero darles las gracias por recibirnos en esta comisión para mostrarles los cuestionarios básico y ampliado del Censo de Población y Vivienda 2020, los cuales son el resultado de la consulta pública, unas pruebas temática, prueba piloto y reuniones con usuarios. El Censo de Población y Vivienda es el ejercicio estadístico más grande que nos permitirá visitar a cada una de las viviendas del país para aumentar el total de la población, enumerar el total de la población y su distribución por sexo y grupos de edad. Además, podremos identificar las características básicas de sus viviendas. Internacionalmente se recomienda efectuar los censos de población cada 10 años y en México lo hacemos en los años terminados en 0, con el propósito de tener evidencias sobre las condiciones de vida de la población. Es el único ejercicio estadístico que solicita información sobre toda la población del país y por ello es fundamental identificar qué datos apoyarán a la mayoría de los diseñadores de políticas públicas y redituará en la identificación de las más importantes necesidades de la ciudadanía, en particular de aquellas y aquellos que tienen mayores factores de vulnerabilidad, como pueden ser los habitantes de las zonas rurales más alejadas del país. Todo el personal que laboramos en el INEGI nos sentimos orgullosos de contribuir a mejorar las condiciones de vida de nuestros conciudadanos por medio de la generación de datos estadísticos y geográficos. Por ello, nos damos a la tarea de convocar a reuniones en donde de viva voz les mostraremos qué información estará disponible a fines del 2020, para que ustedes la utilicen de forma exhaustiva en la atención de las necesidades de la población. No obstante, es importante considerar que no se puede captar toda la información, ya que implica hacer una pregunta a 120 millones de personas, como en ocasiones los ciudadanos no estarán dispuestos a regalarnos demasiado tiempo para responder.
Por ello, hemos realizado pruebas piloto que nos dieron información sobre las preguntas más apropiadas para la comprensión de los encuestados y el aprovechamiento de los datos. Nuevamente, gracias por recibirnos y permitirnos presentarles cómo vamos con el Censo de Población y Vivienda 2020. Muchas gracias. No van a proyectar. Sí. Agradezco al director general de Estadística su presentación y le cedemos el uso de la palabra al maestro Edgar Bielma. Muchas gracias, señora diputada. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un placer presentar los avances del Censo de Población y Vivienda, cuyo principal instrumento son 5 cuestionarios que nos permiten, como ya lo decía el vicepresidente Enrique de Alba, captar la información básica de la población en los 2 millones de kilómetros cuadrados continentales del territorio nacional. Dentro de los avances que llevamos del Censo de Población y Vivienda, o para haber llegado a ellos, como bien ya se refirió, realizamos consultas públicas que nos permitió captar las necesidades de la población, así como las observaciones, y además se trabajó con expertos en la materia, en temas demográficos, en temas sociales y de diferentes índoles, con la finalidad de enriquecer este proyecto y contar con un instrumento de captación acorde a las necesidades del Estado mexicano. Adelante, por favor. Adelante. Bueno, ¿cuál es el objetivo del Censo de Población y Vivienda? Actualizar la información sobre la dimensión, estructura y distribución espacial de la población. Esa es la parte central del Censo de Población y Vivienda. Con el tiempo, sin duda, el Estado mexicano ha visto la necesidad de incorporar elementos básicos también para dimensionar ciertas características socioeconómicas y culturales de la población que nos permita tener un mejor entendimiento de la misma. Adicionalmente, también realiza la cuenta del parque habitacional y sus características, es decir, recorrer los más de 45 millones de viviendas particulares y colectivas, así como las características mismas de estas viviendas, como pueden ser los materiales de construcción, los servicios, el equipamiento, la tenencia e instalaciones, e inclusive cómo se obtuvo la vivienda si es que solicitó la población de algún crédito para la misma. Dicho proyecto también permite producir información estadística que sirve de insumo para focalizar poblaciones de interés en los 3 órdenes de gobierno para la planeación, organización y ejecución de políticas públicas. Eso es muy importante, es de mucha utilidad para los planes nacionales de desarrollo, para los planes sectoriales, para los planes estatales también. Y sin duda es de mucho apoyo para el cumplimiento de un sinnúmero de leyes que dependen de esta información para su ejecución. Otro elemento fundamental es que el propio INEGI es usuario del Censo de Población y Vivienda al permitirle la construcción de los marcos muestrales con los cuales durante toda una década vamos a estar levantando diversas temáticas en los hogares dentro del territorio nacional, como puede ser temas de empleo, temas de ingreso y gasto en los hogares, violencia contra la mujer, inclusión financiera, entre muchas otras temáticas que de manera constante estamos proveyendo a la sociedad de dicha información. Y otro elemento fundamental son las proyecciones poblacionales, es decir, cómo vamos a estar hacia futuro a partir de las políticas públicas de población. Adelante, por favor. Como ya lo refería el doctor de Alba, estamos estimando encontrar para el año 2020 128 millones de residentes habituales en el territorio nacional. Eso significa que para llegar a ellos tocaremos la puerta de 45 millones de viviendas particulares y colectivas, como ya lo refería, en estos 2 millones de kilómetros cuadrados. También estimamos que dentro de estas 45 millones de viviendas encontraremos en 36 millones de ellas a un residente habitual, es decir, el resto serán viviendas de uso temporal o simplemente donde no está residiendo nadie. Adelante, por favor. Como ustedes saben, el Censo de Población y Vivienda es un censo de derecho, es decir,
que lo que busca medir es a la población en el lugar donde pertenece. Ese es un elemento fundamental. Seguimos las mejores prácticas internacionales al respecto de esa materia. La unidad de observación son los residentes habituales del territorio nacional y las viviendas particulares y colectivas. Las personas que nos responden esta información, es decir, el informante adecuado, es una jefa o jefe del hogar, residente de 18 años o más. El periodo de levantamiento o la fecha crucial para tomar esta fotografía de nuestro país será en marzo del año 2020. Adicionalmente, este proyecto tiene ejercicios especiales o operativos especiales, porque no todos vivimos tenemos la fortuna de vivir en una vivienda particular o colectiva, y por eso también vamos a la población residente en el Servicio Exterior Mexicano o la población sin vivienda. De hecho, esta va a ser la primera vez en la historia que estaremos incorporando a esta última población, y no solamente eso, estará siendo georreferenciada, es decir, ubicar además los lugares comunes donde se refugian dicha población. Adelante, por favor. Otro elemento innovador de este proyecto es la forma en la que vamos a poder participar en el Censo de Población y Vivienda. Ustedes recordarán que tradicionalmente íbamos a sus viviendas, cosa que no se sustituye, sino que se reafirma y se generan nuevos mecanismos con la finalidad de obtener una mayor participación de la población. Es decir, buscamos ser más inclusivos y facilitarle al ciudadano el proporcionar la información. En este caso tenemos primeramente la entrevista directa, utilizando por primera vez en la historia de los censos un dispositivo móvil, esto con la finalidad de garantizar la consistencia de la información. Hace algunos años, todavía en el censo 2010, y no se diga en los últimos 13 censos, cuando un cuestionario tenía una inconsistencia al momento de llenarse, el entrevistador llegaba a una oficina municipal donde proporcionaba esos cuestionarios a sus jefes inmediatos, y a partir de eso se verificaba la integralidad del mismo. Si se detectaba un error, se mandaba al entrevistador de nueva cuenta a la vivienda para consultarle al informante sobre dicha inconsistencia. Como sabrán, eso representaba costos económicos y sociales para el país, y sin duda con estos nuevos cuestionarios en dispositivos móviles, todas estas validaciones automáticas en el propio dispositivo nos permitirán corregir in situ cualquier inconsistencia que estemos detectando. Sabemos también que algunas personas, por sus agendas, por sus actividades laborales y personales, no les es posible atender a uno de nuestros entrevistadores, y también por eso estamos desarrollando por primera vez lo que le llamamos el autoempadronamiento, es decir, dejarles una carta de invitación con un código QR, es un código lector con claves y accesos a la página de internet oficial del Censo de Población y Vivienda, con la finalidad de que con toda confianza puedan llenar los cuestionarios de manera directa. Y sobre todo también, si alguien tuviese una inquietud sobre sus datos personales, lo puede enviar directamente a los servidores del INEGI. Entonces, con eso estamos abriendo una nueva posibilidad para que se eleve la participación de la ciudadanía. Y por si cualquiera de los dos referidos pudiera ser un impedimento, tenemos la tercera opción, que es entrevista asistida vía telefónica. Esto, insisto, esos tres elementos nos permitirán hacer que cada residente habitual en el territorio nacional sea contado. Pero ¿cómo contamos a esta población? Bueno, lo hacemos a través de 5 cuestionarios que iniciaré por el básico. El básico es un cuestionario de 30 preguntas, de alrededor de 12 minutos, que se aplica en precisamente estos 45 millones de viviendas. Y después a una muestra seleccionada aleatoriamente, que se le llama el cuestionario ampliado, aplicamos 75 preguntas. Las 30 preguntas anteriormente referidas están contenidas en esas 75 preguntas, donde indagamos a mayor profundidad
ciertas temáticas. Vale la pena destacar que dentro de esta muestra de 4 millones de viviendas que estaremos visitando también, habrá una muestra específica donde en lugar de que se seleccione aleatoriamente, estaremos literal censando y aplicando estas 75 preguntas. ¿A quiénes concretamente aplicamos ese cuestionario empleado a nivel censal? Sobre todo a 800 municipios, donde detectamos las mayores carencias, donde detectamos las mayores necesidades de dicha población. El tercer cuestionario corresponde al de localidad, es decir, en lugares donde habitan menos de 5,000 habitantes, y se les aplica un cuestionario de 110 preguntas con la finalidad de saber los medios de transporte que tienen ahí, el acceso a diversos servicios, situaciones sociales que estén viviendo, entre muchos otros elementos fundamentales para el mejor entendimiento de dichas comunidades, comúnmente rurales. El cuarto instrumento que tenemos es el de entorno urbano, en localidades de 5,000 o más habitantes, con alrededor de 18 preguntas, y ahí preguntamos desde el alumbrado público, o más bien verificamos el tema del alumbrado público, las rampas para personas con discapacidad, entre muchos otros elementos del entorno urbano que nos permitan entender en dónde está situada esa vivienda. Bueno, y por último tenemos un cuestionario que es la primera vez que se va a aplicar en el Censo de Población y Vivienda, que es el de alojamiento de asistencia social, es decir, estas casas para adultos mayores, para niños, para personas que sufran violencia, entre muchos, para migrantes también, entre muchos otros que radican en estas de manera habitual, las propias cárceles, todo ese tipo de viviendas colectivas. Estaremos yendo también a aplicarles un cuestionario en el cual a través de 120 preguntas estaremos entendiendo de mejor manera estos establecimientos. Adelante, por favor. Bueno, entrando a la materia sustantiva, que es el cuestionario básico, aquel que se estará implementando en todos estos millones de viviendas, pues les comentamos que cada ejercicio se busca perfeccionarlo, se busca captar nuevas necesidades que nos permitan una mejor planificación del Estado mexicano. Y en ese sentido tenemos el contenido del cuestionario en la parte de características de la vivienda, como la clase de la vivienda particular, el piso, dormitorios, cuartos, electricidad, agua entubada, abastecimiento de agua, agua no entubada, sanitarios, admisión de agua, drenaje y un elemento fundamental, y como ustedes podrán observar que sufre un cambio, bienes electrodomésticos, automotores y tecnologías de la comunicación e información. Esta pregunta es particularmente importante para caracterizar socioeconómicamente a los hogares, entre otros que también nos son de auxilio para lograr llevar a cabo ese objetivo. Y como ustedes podrán ver, en donde aparezca en color azul más claro es porque sufrió precisamente un cambio. Adelante, por favor. Ejemplo de ello, tenemos la medición o identificación de cuál es una casa única en el terreno o casa que comparte un terreno con otra, o en este caso el ajuste que sufrió para la incorporación de casas dúplex, las viviendas en cuarto de azotea en un edificio, como se está marcando ahí. Adelante, por favor. O elementos de disponibilidad de agua, que también sin duda en nuestra sociedad y en el mundo tendremos que estar preparados para cómo administrar este recurso natural que sin duda es uno de los grandes retos que tenemos como humanidad. Y dentro de ello se incorpora una nueva opción que es la captación de agua por lluvia, que es la opción 6 que ustedes podrán ver en la pregunta 6 de la presentación. Adelante, por favor. Como parte de todas estas innovaciones también están los bienes electrodomésticos, automotores, etc., donde sin duda el rubro de la movilidad es fundamental para el éxito de los hogares, y por eso se incorporan nuevas formas de movilidad como son la motocicleta o motoneta, la bicicleta que se utilice como medio de transporte. Este es un elemento fundamental tanto para las áreas urbanas,
en un tema de movilidad más efectiva, como en las áreas rurales, con los niños que puedan tener un acceso más fácil a la educación, sobre todo para aquellos que sus escuelas les quedan a kilómetros de las mismas. Otro elemento fundamental es la forma en que nos hacemos de información, y sin duda el radio es un tema fundamental en nuestra sociedad. Sin embargo, este ha ido evolucionando, y de aquel aparato con frecuencia FM, AM, en megahertz, donde comúnmente escuchábamos, pues sin duda ya estos aparatos han venido a irrumpir en una nueva forma de escuchar la radio, y por eso también sufre un ajuste para poder incluir todos los medios en los cuales la población tiene acceso a escuchar el radio. Lo mismo que el televisor, que continúa, y las computadoras, que en el año 2010 solo contemplaba ese rubro, y se adiciona el tema de laptop o tableta. Otro elemento también fundamental es el servicio de televisión de paga, es decir, cable o satelital, así como el servicio de películas, música o videos de paga por internet. Adelante, por favor. Acabamos de llegar al corazón mismo del cuestionario y del censo de población y vivienda, que es el listado de la población. Para ello, tenemos una enumeración de las personas, una lista precisamente de la persona, el sexo, la edad, el parentesco, y un tema nuevo para este censo de población y vivienda, que son la verificación de niños, personas adultas mayores o ancianas, personal doméstico y la verificación general. ¿Por qué es nuevo esta parte? Históricamente los censos para el tema de los bebés o los adultos mayores, sobre todo en los hogares múltiples dentro de una vivienda, llegan a ser omitidos. De tal forma que si ustedes observan las pirámides poblacionales, siempre tenemos en la parte inferior de la pirámide como si estuviera cortada. Esto es, insisto, porque en ocasiones a los hogares se les olvida reportar a dichos menores. Por eso hacemos especial énfasis en la parte de los niños. En la parte de los adultos estamos envejeciendo como sociedad, y sin duda tener una cuenta adecuada de nosotros y sobre todo hacia el futuro es fundamental reafirmar esta cuenta poblacional. Y otro de los elementos, y como parte de los derechos, pues es el personal doméstico, que sin duda da una participación importante en los hogares mexicanos. Adelante, por favor. Otro elemento fundamental de cambio en el cuestionario del Censo de Población y Vivienda es hacer que antes de que indaguemos por toda una serie de preguntas de manera longitudinal, es decir, después de saber quién es la persona, si es hombre o mujer, los años cumplidos que tenga, así como el parentesco dentro del hogar, tradicionalmente se continuaba con su nivel educativo, con el trabajo que tuviese, entre otros elementos. Sin embargo, eso podía poner en riesgo sobre todo aquellos hogares donde radican o residen más de 6 o 10 personas, que al darse cuenta de todo lo que tienen que estar contestando, pudiera inhibir la respuesta, sobre todo y particularmente a los menores de edad. Por ese motivo, primero garantizamos la captación de los integrantes del hogar, para en una subsecuente sección, entonces ahora sí, indagar sobre elementos adicionales que nos permitan entender mejor a la población. Adelante, por favor. Estas son las preguntas nuevas que, como les había referido, van a ser cruciales para la cuenta poblacional, que tiene que ver con, en la lista incluyó a todas las niñas y niños y bebés, en esta lista incluyó a todas las personas ancianas, en esta lista incluyó a todo el personal doméstico que normalmente duerme en esta vivienda, para terminar con la reafirmación de entonces son, ya sea 10 personas, las que vivan aquí. Con esto, insisto, vamos a, sin duda, fortalecer la cuenta poblacional de nuestro país. Adelante, por favor. Dentro de las características de las personas, ya esta parte más específica que como comentaba en su momento era de manera longitudinal, y ahora queda en la segunda sección, que nos permita primero garantizar la cuenta poblacional para entonces ahora sí entenderla.
Y estamos aquí incluyendo cosas tan relevantes como puede ser la afrodescendencia. Ustedes han trabajado precisamente en visibilizar este tipo de población, lo mismo que fortalecer el tema de la afiliación a los servicios de salud. Otro tema fundamental también es la discapacidad, que incluye el cuestionario básico 2020, así como la religión, el nombre de la lengua indígena, escolaridad, alfabetismo, entre otros elementos, ¿no? También me gustaría destacar que nuestro país es un país de población migrante tanto receptora como expulsora. Es decir, en nuestro país está la esencia misma de la migración. Por eso es importante medir este tipo de fenómeno social. Es por ello que para el censo 2010 reafirmamos la parte de la migración reciente a nivel de entidad o país de residencia en los últimos 5 años, pero también retomamos la pregunta de migración reciente a nivel de municipio de residencia hace 5 años. ¿Por qué es importante esta pregunta? Porque estamos teniendo desplazamientos constantes de nuestra población, algunos voluntarios, otros no involuntarios, y por eso es importante saber a nivel de municipio cómo se están dando estos traslados. Y la causa de la migración, donde podemos inclusive por primera vez, según las prácticas internacionales de Naciones Unidas en materia de refugiados, también contabilizar esta temática. Elementos también como la situación conyugal, la condición de actividad y los hijos e hijas nacidos vivos, así como los hijos e hijas fallecidas en estos hogares. Adelante, por favor. Como ejemplo, en la parte de afrodescendencia, tenemos la pregunta por sus antepasados y de acuerdo a sus costumbres y tradiciones. Edgar se considera negro, negra, es decir, afrodescendiente. Es un tema fundamental que ya desde la encuesta intercensal se ha venido manejando. Ha sufrido mejoras en términos conceptuales, por eso hemos trabajado mucho con los investigadores, así como con las Naciones Unidas, entre otros organismos internacionales, para ser más preciso en la captación de esta población. Adelante, por favor. Otro elemento que nos estamos coordinando con el actual gobierno federal es lo relativo a la seguridad, a los servicios de salud y la seguridad social, así como los programas que están operando en el territorio nacional y sin duda la actualización de los programas que tengan que sufrir algún cambio de nombre y cómo se tengan que estar midiendo para el año 2020. Adelante, por favor. Esta es la pregunta que, insisto, sin duda va a ser de mucha trascendencia para el tema de migración y desplazamientos. ¿En qué municipio o alcaldía vivía Edgar en marzo de 2015, por ejemplo? Adelante, por favor. Esta es la parte también fundamental como parte de los compromisos, inclusive el de Marrakech, donde como país estamos suscritos para medir la migración segura y por eso encontrarán nuevas opciones en este cuestionario como son ¿por qué Edgar dejó de vivir en el municipio tal? Y dentro de las opciones está por trabajo, cambio o oferta de trabajo, las nuevas como por inseguridad o delincuencia, es decir, asaltos, extorsiones, homicidios, por violencia entre vecinos, comunidad intrafamiliar, por creencias religiosas o porque lo deportaron. Adelante, por favor. Y como parte de la participación, porque son cuestionarios que el INEGI, tanto por mandato como por método científico, lo llevamos a consultas públicas, en ella recibimos 532 propuestas para el cuestionario, es decir, representó 87% de las sugerencias relativas a mediciones en la población. Tuvimos un 11% respecto a la vivienda y un 2% respecto a los hogares. Adelante, por favor. Dentro de las inquietudes de esta consulta pública estuvo el abordar temas de bienes electrodomésticos y automóvil, acceso al agua, tecnologías de información y comunicación, llamadas TIC por su acrónimo, instalaciones sanitarias y saneamiento, características constructivas, entre otros elementos. Esto para el tema de la vivienda. Adelante, por favor. Dentro de los elementos, sin duda que el INEGI
clarifica, sobre todo en el alcance de un censo de población y vivienda, son los elementos que son susceptibles de medir en este instrumento y los elementos que son susceptibles de medir en instrumentos especializados, ¿no? Como por ejemplo la antigüedad de la lavadora, de la camioneta o vehículo, horno de microondas o los aires acondicionados. Por ejemplo, ahí tenemos instrumentos especializados como la Encuesta Nacional de Consumo Energético en Viviendas, donde sin duda es un cuestionario que nos permite abundar en profundidad a esta temática y que además destaco que ese instrumento permite una desagregación para los diferentes climas del territorio nacional. Adelante, por favor. Otro elemento fundamental que los usuarios pidieron mucho fue el tema de la discapacidad en el cuestionario básico, con lo cual quedó atendido respecto a esta temática. Las características económicas, educación, servicios de salud, etnicidad, como por ejemplo la afrodescendencia, que ustedes ya la presenciaron, el tema de migración municipal, a nivel municipal, y que también ustedes ya lo observaron. Adelante, por favor. En materia de otros elementos que han pedido respecto a la población y que recomendamos su medición en instrumentos especializados en la materia, están los temas de salud, como el tema de grado de desnutrición, tipo de diabetes, insuficiencia de insumos de medicamentos, y quisiera aquí referir un instrumento especializado acorde a esta necesidad de información, que es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que por primera vez en lo que fue finales de 2018 y principios de 2019 la está levantando con personal especializado, es decir, estamos hablando que el INEGI por primera vez contrató nutriólogos, nutriólogas, enfermeros, enfermeras, tomamos muestras de sangre, tanto capilar como intravenosa, con la finalidad de precisamente proveer de este tipo de información a nivel desagregado subnacional. Adelante, sí, gracias. Adelante. Bueno, y como les había comentado, adicional al cuestionario básico, que está el cuestionario empleado con 75 preguntas que se aplica en una muestra de 4 millones de viviendas, tenemos las características de la vivienda, donde indagamos elementos adicionales, como puede ser lugar donde cocina, tiene que ver con temas de salud. Hay gente que me pregunta, ¿por qué esto? Porque sobre todo en las zonas rurales, por la contaminación que generan ciertos métodos de cocción de alimento, está dañando a nuestra población, a nuestros infantes les está generando un daño pulmonar sin duda desde temprana edad. El tema del fogón con chimenea, etc. Y otro elemento fundamental en el cual tenemos que transitar como sociedad, que es la separación o reutilización de basura, la eliminación de basura, también un tema de empoderamiento a la mujer, como puede ser las escrituras o título de la propiedad a nombre de quien está, el financiamiento, es decir, cómo nos estamos haciendo llegar de estos bienes, y el nombre y número de persona, nombre y número de la persona dueña o propietaria, que sin duda es parte de los temas de equidad de género. Adelante, por favor, que estamos fortaleciendo en el cuestionario. Y como podrán ver ya de manera específica, quisiera destacar otro elemento fundamental, que es el modo o medio de traslado a la escuela para las personas de 3 años cumplidos o más, y el modo o medio de traslado en la población de 12 años cumplidos o más. Es decir, este tipo de información nos permitirá construir lo que se le conoce como la matriz origen-destino. ¿Qué significa esta matriz origen-destino? Es la que nos permitirá hacer políticas públicas concretas sobre la movilidad y el esfuerzo que para algunos de nosotros puede representar un traslado de 2 horas, 3 horas para llegar a nuestros centros de trabajo, o como nuestros niños, y ya lo refería, a sus centros educativos, y que no sea elemento que propicie la ausencia escolar. Otro elemento también fundamental es la identificación del último hijo o hija nacido vivo, que nos permite medir las tasas de fecundidad. Adelante, por favor. Quisiera particularmente destacar en el tema de la discapacidad. Esta pregunta, esta sección, particularmente la pregunta 10 y 11, ya se venían midiendo desde ejercicios anteriores, pero por primera vez incorporamos elementos como es un estándar que se le llama el Grupo de Washington, que es el grado de dificultad que está presentando la persona para realizar cierta actividad. Es decir, no solamente quedarnos con si tiene dificultad para caminar,
pero también saber en qué grado tiene dificultad, ya sea para caminar, ver, hablar, oír, vestirse, poner atención, entre otros elementos, ¿no? Así como identificar la causa la causa de dicha discapacidad. Adelante, por favor. Y bueno, en la parte de migración yo solo destacaría lo que ya había referido del cuestionario básico, que es la causa de la migración, lugar de origen, y la causa del retorno. Adelante, por favor. Otro elemento también fundamental que hemos trabajado con instituciones especializadas en la temática es el acceso a los alimentos en la vivienda, la alimentación de los adultos, la ingesta de alimento en los adultos. Adelante, por favor. Y eso sería cuanto en materia de los dos principales instrumentos dentro de los 5 cuestionarios que representan el Censo de Población y Vivienda. Muchas gracias. Agradecemos al maestro Edgar y solicitaríamos a los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación si tienen alguna pregunta, alguna inquietud respecto a los cuestionarios que nos acaban de presentar respecto al Censo de Población 2020 para posteriormente dar seguimiento a la sesión que tenemos a las 4 de la tarde con el presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. ¿Algún diputado desea hacer uso de la palabra? Adelante, diputada Alma Delia. Sí, nada más es una aclaración, realmente no lo entendí. El cuestionario básico consta de una batería de 30, y usted habló que estadísticamente aleatoriamente se aplicará el de 70 para fines estadísticos. Así es, el cuestionario básico, el que tradicionalmente desde 1895 se implementa, es el cuestionario básico de 30 preguntas. Y en la historia reciente de México, con la finalidad de poder obtener más información que permita el diseño de políticas públicas a nivel municipal, se selecciona una muestra de 4 millones de viviendas en el territorio nacional que nos permita ampliar la oferta de información estadística, con desagregaciones, insisto, a nivel municipal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que agregamos a esas 30 preguntas ya básicas, otras 45 que nos permitan entender de mejor manera el fenómeno de la población a nivel municipal. Gracias. Diputada Marta Tagle y después diputado Ricardo Aguilar. Sí, gracias, presidenta. Yo también tengo varias dudas. Con respecto, entiendo sin duda que en algunos casos se requieren encuestas más específicas, y en el censo no es posible llegar a ese nivel por la especialidad que tiene, pero sí, de acuerdo al grupo de Washington, para el tema de los criterios de discapacidad, me parece, por lo que vi hasta ahorita, que aunque se hace un esfuerzo muy importante para identificar los tipos de discapacidad, pues se dejan fuera muchos otros que no son conocidos o no están identificados con un nombre. Entiendo que también las preguntas se hacen así porque la gente no necesariamente identifica la discapacidad con un nombre, pero hay otras que no están formalmente identificadas. O sea, por ejemplo, ¿dónde queda todo lo del espectro autista? Y muchas otras discapacidades que no están en la audición, la visión o salud mental, que quiero saber cómo se podría medir o si lo tienen considerado en algún otro estudio. Y vi que también se considera que es importante dejar fuera de las preguntas por la especialidad que se requiere todo el tema de la diversidad sexual. Pero ahí el tema, justo cuando vienen las preguntas sobre la familia, me parece que las preguntas están nuevamente pensadas en una familia tradicional, jefe o jefa. O sea, cómo están midiendo la diversidad de las familias que no necesariamente son con padres heteros, ¿no? Sino hay familias homoparentales. Y si esto lo tienen también considerado en el censo. Los encuestadores tienen un proceso de capacitación. Habló de que habrá un dispositivo móvil, lo vimos cuando lo del INE, que donde no tienen acceso a la red de internet no se puede verificar en tiempo la información. Ustedes ya están previendo esto, y también el tema de la seguridad en lugares
de acceso difícil. Comentaba que había una pregunta que también tiene que ver con el tema, en mi caso, de diversidad, porque cuando habla del sexo hay un cambio con respecto al censo anterior. ¿En qué consiste la pregunta del cambio en el sexo? Y también en el 2010, si no mal recuerdo, fue la primera vez que se incluyó también una mayor diversidad en el tema de las religiones. Pero desde esa ocasión quedó la religión católica y otras. Ahora, como se está preguntando, porque volvemos a lo mismo, se pone preeminencia sobre una que sabemos que es la preeminente, pero hay muchas otras que también, si no se nombran, quedan como invisibilizadas. Entonces, a ver si hay una mayor diversidad en este cuestionario. Gracias. Encantado, diputada. Bueno, inicio con la serie de preguntas, por cierto, muy interesantes, cada una de ellas. Efectivamente, el grupo de Washington es una y la recomendación internacional es una versión reducida que permite identificar las proporciones de discapacidad básica de la población, sin ser un instrumento especializado, porque como lo comenté, el cuestionario, ¿quién lo aplica? En promedio es una mujer el 75% de nuestros entrevistadores que serán contratadas, más de 185,000 durante 2020, es una persona en promedio de edad 35 años, del sexo femenino, 75% de ellas, y que tienen una educación intermedia de preparatoria. Entonces, sin duda, la capacidad técnica para la implementación de un método científico de captación de un estado de salud o condición de la persona, por eso requiere de instrumentos especializados, como lo referí la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, ¿no? Adicionalmente, como parte de las leyes que precisamente de este recinto emanaron, está el tema del fortalecimiento del registro administrativo, en el cual de manera coordinada con la Secretaría de Salud estamos desarrollando los lineamientos para la captación precisamente de toda la población con discapacidad y poder contar no solamente con cuántos son, sino longitudinalmente cuál es la evolución de esa población, porque llega un punto que para las poblaciones específicas no solamente es necesario saber cuántos son, sino cuál es la evolución de dicha población en materia de inclusión social, en materia de cuestiones laborales, educativas, etc. Y por eso estamos desarrollando el instrumento especializado, llámese los registros administrativos, precisamente para también contar con información en esta temática. Es decir, estamos detonando todos los instrumentos especializados que nos permita conocernos en materia de salud a profundidad. Después, para la parte de la diversidad sexual, como parte de los trabajos con los grupos especializados, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y con APRED, ya también estamos trabajando por la complejidad de la medición en un instrumento especializado. Ahorita nos estamos coordinando con ellos, primero evidentemente desarrollar todo el protocolo científico y conceptual que implica un cuestionario de esta naturaleza para poder implementar dicha medición. En la parte de los dispositivos, y también quisiera agregar una cosa, hace todavía 50 años, 40 años, si un hogar nos reportaba que salía hombre, hombre, mujer y mujer como pareja, se corregía, se pensaba que era un error. Ya esa para el INEGI es una muy vieja práctica y ya desde el año 2000, cuando obtenemos ese resultado, se respeta dicho. De tal forma que al día de hoy, ustedes pueden saber con toda precisión los hogares homoparentales que así se hayan manifestado. Entonces, también, y que lo permanece este ejercicio. Entonces, también en ese sentido, el instrumento permite captar cualquier tipo de diversidad de familias, y no solamente familias homoparentales, sino también inclusive con diferentes combinaciones, como un hombre cohabitando con dos mujeres o una mujer cohabitando con más de dos varones. Es decir, todas las posibles combinaciones están en el Censo de Población y Vivienda, y sin duda lo preservaremos esas características, porque simplemente respetar lo que los hogares
manifiestan. Respecto a los dispositivos móviles, sin duda tenemos muchas pruebas piloto respecto a dimensionar en qué momento el dispositivo es capaz de lanzarnos la señal y en qué momento no. Es decir, sabemos que, por ejemplo, en el 80% del territorio nacional va a ser en tiempo real la información que va a estar llegando a los servidores, pero sin duda en las zonas rurales tenemos previsto que en ese momento de inmediato se almacene, se codifique la información, se encripte, esté almacenada en el dispositivo y en cuanto el dispositivo logre detectar una señal de la red de comunicación, de inmediato se dan los lanzamientos de la información con la finalidad de, insisto, contar con una fluidez de la información. Y parte precisamente de la seguridad de la información es que se detonan los dispositivos. Los dispositivos, la información, en cuanto es cerrado un cuestionario, sufre un proceso de encriptación, de tal forma que quien haya contestado ese cuestionario, ni siquiera la propia entrevistadora va a tener acceso a esos propios datos. Es decir, se crea un paquete que en ese momento esté encriptado y solo los sistemas del INEGI pueden lograr leerlos. Adicionalmente, tenemos identificadas las áreas de riesgo, a partir de que también ahorita en este momento estamos con el censo económico y mapeamos precisamente dónde nuestro personal puede correr riesgo y tenemos cuestionarios en papel para aquellas zonas donde veamos no prudente llegar con un dispositivo. Adicionalmente, estos dispositivos contarán con algo que se llama Mobile Device Management, que es un controlador para lograr identificar dónde estén esos dispositivos y va a ser uno de los temas fundamentales para este censo. Por primera vez se va a tener el control de exactamente dónde están 185,000 personas. Eso es fundamental. En cualquier ejercicio de operación masiva es fundamental saber dónde están, qué están enfrentando, etc. Por ejemplo, un protocolo del INEGI es cómo se recorre la manzana. La manzana la tienen que recorrer en la esquina noroeste y de ahí empezar a hacer la contabilidad conforme a las manecillas del reloj. Este dispositivo va a permitir identificar cómo la entrevistadora sí está llevando a cabo el protocolo de recorrer esa manzana y tener precisión de del trabajo que se está haciendo, así como dónde se captó el cuestionario. Para el cambio de sexo, el cambio de la sección de sexo, la pregunta realmente no sufrió cambio, lo único que sufrió es lugar de ubicación. Y respecto a la diversidad religiosa, que con eso termino sus preguntas, de hecho desde 2010 es fundamental porque fue la primera vez que simplemente preguntamos cuál es su religión, de tal forma que ya no buscamos inducir en una religión dominante, es decir, captamos la religión que la persona nos manifiesta y a partir de algoritmos matemáticos que ya tenemos desarrollados y la participación de la comunidad científica, como es el Colegio de la Frontera Norte, entre la red de investigadores, nos dedicamos a reclasificar todas esas opciones de respuesta a través de estos algoritmos y los investigadores también nos apoyan para aquellas nuevas religiones que no estaban en el 2000 y que se incluyen y que puedan ser captadas. Entonces, si una característica tiene la pregunta de religión del Censo 2020 es precisamente la inclusión y la evidencia de nuevas formas de creencia religiosa, ¿no? Eso sería cuánto. Muchísimas gracias al maestro. Diputado José Ángel. Quería preguntarte en respecto a lo del tema de las personas con discapacidad. ¿Habría preguntas ahí sobre si están recibiendo algún tipo de terapia o algo? O sea, para saber si la persona que está discapacitada está recibiendo la atención. Lo mismo algún enfermo, o sea, que se detecte. No vi, en cuestión de salud, no sé si está plasmado el tema de que alguien esté enfermo en la casa. O sea, ¿y qué tan grave es? Pues, por supuesto, va a ser su clasificación de cómo se encuentra esa persona. Y las distancias que comentabas, pues también si los servicios, tanto la escuela como las gasolineras, como los hospitales, qué tan cerca o lejos los tienen y si hay acceso a lo mejor de una ambulancia, de un servicio para poderlos trasladar, ¿sí? Ese tipo de preguntas.
Ahorita que comentabas, estaba pensando en ese detalle de por ejemplo, nosotros utilizamos un dispositivo en campaña en donde yo llegaba con mi asistente, íbamos, el que me apoyaba, y llegaba con una persona a la casa y le tomábamos, le pedía la foto, le digo, oye, ¿me permites tomarme una foto para recordarte y poder regresar contigo? Sí, entonces me sacaba la foto, sí, y en ese momento se estaba registrando en la base, en la oficina, se concentraba la información de esa persona y qué resultado hubo en respecto a su simpatía con nosotros. Entonces, tomamos la foto de la persona y de la casa. No sé si aquí, en todos esos, en todo ese personal, se pueda hacer lo mismo, si ese sistema que van a implementar, o no sé si ya lo llevan a cabo, les va a dar ese servicio. Ok. Sí. Muchas gracias, diputado, por sus amables preguntas. Bueno, precisamente por eso tenemos el cuestionario de entorno urbano y rural, que lo que hacemos es identificar los inmuebles, y por eso también tenemos algo que se llama el marco geoestadístico, que nos permite identificar dónde está una unidad económica, en este caso un hospital, y en combinación con dónde está la población y ciertas características y distancias, así como algo que también nos preguntan mucho, la Red Nacional de Carreteras. Es decir, oigan, no solamente es el hospital, sino además por dónde va a llegar a esa persona. Entonces el INEGI cuenta con información respecto a la Red Nacional de Carreteras, respecto a los hospitales donde se ubican, y también sabemos dónde está la población con discapacidad, de tal forma que ya bajo un análisis que sin duda estaremos trabajando con los especialistas, podemos generar toda esta información. Adicionalmente, el Censo de Población y Vivienda, a ese listado de personas y que salgan, y si es que sale alguna persona con discapacidad, se le puede revisar en la serie de preguntas, ciertamente, si está estudiando, si está trabajando, cuánto tiempo le está tomando el llegar. Por eso el de entorno urbano también es importante el tema de las rampas que se va a estar midiendo en esta temática, y el tema el tema de terapias. Por eso estamos desarrollando los instrumentos especializados, como ya requiere de una mayor indagación técnica de un personal especializado, inclusive médico. Por eso estamos desarrollando, insisto, los registros administrativos que nos permitan saber toda esta información en combinación con las encuestas especializadas, con los médicos, enfermeros o enfermeras especializadas que nos permitan saber de esa información. Entonces, de tal forma que tenemos todo un panorama en combinación de registros administrativos, encuestas y censos, que nos va a dar una riqueza fundamental para la población con discapacidad. Muchas gracias. Agradecer a los integrantes de la Comisión de Gobernación y en especial al doctor Enrique de Alba, al maestro Edgar Bielma por la información que nos brindaron el día de hoy respecto al censo 2020, y solicitarles también que nos puedan dejar información al respecto para todos los integrantes de la comisión. Y sabemos que ustedes no radican en la ciudad, que su espacio de trabajo está en otro estado. Agradecer el tiempo y el espacio que se dieron para estar hoy con nosotros aquí en la Cámara de Diputados, toda vez que el censo 2020 es un tema fundamental para el desarrollo de información que se necesita en este país. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Tenemos posteriormente la reunión de Comisiones Unidas de Gobernación, Hacienda y Presupuesto respecto a la presentación del presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional. En este momento nos están llamando a votación. Haríamos un pequeño receso. Le ofrezco una disculpa al presidente. En unos momentos regresaremos. Muchísimas gracias. A través del canal del Congreso les llevamos la reunión de trabajo que sostuvieron los integrantes de la Comisión de Gobernación y Población con el doctor Enrique de Alba Guerra, vicepresidente de la Junta de Gobierno y presidente del Comité Ejecutivo del Subsistema de Información
demográfica y social, donde llevó a cabo la presentación de los cuestionarios básico y ampliado del Censo de Población y Vivienda 2020. Mencionó que esta presentación pretende actualizar la información sobre la dimensión, estructura y distribución espacial de la población, así como sus principales características socioeconómicas y culturales, además de la cuenta del parque habitacional y sus características. Es así como a través del canal de Congreso les llevamos las diferentes actividades legislativas y parlamentarias de esta 64ª legislatura, tanto en Cámara de Senadores como aquí en la Cámara de Diputados. De este modo hemos llegado al final de esta transmisión, pero le invito a que se quede con nosotros en la programación del canal del Congreso, donde tenemos una amplia variedad de contenidos a su disposición. Por mi parte es todo, por su atención, gracias. Hasta la próxima.